Bueno, alumno Ricardo Martínez Gómez en puesta en escena. Esta es práctica de medicina forense en el caso práctico. Así que comenzamos y nuestra narración de los hechos comienza en la calle Membrillos, en la manzana 107, lote 30. Esto es en la ex hacienda Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México, con código postal 55770. Aproximadamente a las 5:35 de la tarde nos consultaron, pues, un llamado, puesto que las personas, es decir, vecinas de esta localidad, eh, bloquearon un homicidio. En este momento, pues la causa aparente es puesto una rendición de cuentas por narcomenudeo entre jóvenes, es decir, personas que pues no pasan los 18 años, que es la mayoría de edad. En el momento el primer respondiente fue el que acudió y que narró un poco de los hechos respecto de los testimoniales de la madre que vivía de ahí, que es la madre de la víctima, así como de las vecinas. Este es el lugar donde nos encontramos. Posteriormente, como pueden ver, hay un zaguán y una puerta principal dentro de una avenida que está aledaña a una avenida principal, es decir, es una calzada. Posteriormente, aquí es el hogar de la víctima, que es a quien vemos a continuación. Esto es decir, a un costado de la entrada de la casa fue lo que se podía apreciar dentro del primer respondiente. Posteriormente a ello, pusimos en la marcación de los índices. Como pueden ver, pues es un lugar cerrado, es un pasillo donde tiene herrería, donde pues de primera instancia podemos ver que la víctima intentó escapar de algo, sin embargo no lo logró. Muy bien, dentro de los indicios que manejamos tenemos los rastros de sangre. Estos apenas se observaron en el momento en que el lugar que íbamos a los hechos. Nosotros aludimos de que esta persona estaba herida en el momento en que intentó caminar por este pasillo, ya que pues tenía presencia de hematomas en el cuerpo, razón por la cual pues nos hace deducir que hubo una riña, es decir, esta persona tuvo contacto físico en golpes con una tercera persona que pues de acuerdo a los testimonios estaban ahí por una revisión de cuentas. Al parecer estos jóvenes se dedicaban a distribuir narcóticos, razón por la cual pues eh, arribaron al lugar para hacer un saldo de cuentas. También ubicamos en el costado de la víctima, en la parte posterior, una herida de un objeto punzocortante. Esto es que venía un golpe, sin embargo logró perforar dentro de la dermis, llegando hasta órganos internos como lo es el riñón, posible causa de muerte, razón por la cual es que hay este sangrado durante el recorrido que hizo la víctima. También ubicamos el objeto punzocortante, donde posteriormente se adecuaron las heridas del cuerpo de la víctima conforme la sangre encontrada dentro del mismo. Notamos en uno de sus extremos una longitud curva, es decir, hay un pico donde, si bien no tiene filo, sí es lo suficientemente afilado, o es decir, curvo, como para provocar una perforación dentro del cuerpo humano. Esto nos hace también deducir de que en el momento de la riña, la persona agresora ya contaba con este instrumento, por lo que la intención de provocar un daño letal hacia la víctima era más que obvia. Posteriormente nos ubicamos a encontrar más objetos contundentes. En este caso es una roca donde se utilizó a medida de arma para provocar un gran daño en repetidas ocasiones, ya que dentro de estas también se encuentra sangre y tejido cerebral de la víctima. Eso es una prueba inequívoca de que el atacante o agresor utilizó los medios a su alcance para provocar un daño letal al joven. En este caso se utilizó una piedra que encontraba en el momento, que por lo que podemos observar, esta se quebró de tantos impactos que tuvo dentro del cuerpo humano en heridas cráneoencefálicas, ya que también notamos, como hemos reiterado, sangre y tejido cerebral. También en la escena del crimen encontramos lo que es un paralizador teaser. Este tipo de armas o mecanismos se han utilizado constantemente en el público como medida preventiva en dado de algún asalto o alguna agresión física, por lo que nosotros podemos aludir de que la víctima era propietario de este objeto y que lo utilizó en defensa propia. Dicho sea de caso de que las huellas encontradas en el mismo objeto corresponden a la víctima.
por lo que también podemos deducir que no lo logró hacer con hecho, puesto que el objeto de este tipo de materiales consiste en aturdir o incluso inmovilizar a su atacante. Entrando en materia de traumatología, únicamente encontramos lesiones por agentes mecánicos, es decir, que fueron con armas blancas. En este momento encontramos hematomas derivados de la riña que hemos podido dislucidar o suponer, ya que hubo un contacto físico entre estas ambas personas, ya que, pues, antes del golpe que le provocara la muerte. También hubo una contusión profunda, esto derivado del pinchazo o del golpe respecto del objeto que tenía el extremo sobresaliente en punta. Es así como nosotros hemos deducido y después comprobado, de acuerdo a una prueba sanguínea, que correspondía directamente con el filo del arma. Encontramos también traumatismo craneoencefálico, como lo hemos dicho anteriormente, derivado de la repetición de golpes contundentes, donde se produjo el rompimiento del cráneo provocando la muerte. Al parecer, el atacante, al ver que su víctima se encontraba lastimada, aprovechó para utilizar un objeto de su alcance y golpearlo en la cabeza en repetidas ocasiones, por lo que la intención del homicidio doloso está más que evidente. De hecho, podemos también deducir que el ajuste de cuentas es viable, derivado de que no fue solo un golpe, sino que fueron varios, con la intención de, pues, sacar el odio que tenía esta persona hacia su víctima. Muy bien, además de estos dos elementos que hemos comprobado, también hemos derivado el machacamiento, esto derivado de la destrucción de la mayor parte de la porción cerebral y huesos del cráneo, pues concluyó o tuvo como consecuencia la abolición de la materia cerebral fuera de él, es decir, fue tal la fuerza que no le bastó al agresor con dejarlo inconsciente, sino que hasta que le rompió el cráneo, que provocó la salida de parte de materia cerebral para que pues estuviera seguro de que la víctima estaba muerta. Muy bien, en este momento vamos a hacer una recreación de impactos para ver qué tan severo o qué tan real pueden ser estos agentes en una riña. Empezamos con los objetos contundentes, como lo es, puede ser un mazo, puede ser un martillo, incluso una misma piedra que fue la utilizada en este caso. Para ello, vamos a regresar y vamos a activar este video, donde nos muestra que con un ligero golpe no hay mayor consecuencia dentro del cuerpo humano. Esto también deriva de las características físicas del objeto en el que se está ejerciendo esta fuerza. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que es un objeto grande, sí logra provocar en él, pues, moverlo. Es decir, incluso marcar la circunferencia del objeto en cuestión, que es un martillo. Ahora bien, este tipo de objetos, para su esencia, es que requieren una mayor fuerza para generar un daño letal, y ahí que pueden destrozar con el simple impacto recibido. En este ejemplo, si le aplicamos más fuerza al martillo, podemos ver cómo este destroza completamente el objeto en cuestión, que es ladrillo puro, el cual tiene una característica física densa, por lo que se concentra en un solo punto y lo destruye. Igualmente, aquí podemos ver en otro tipo de objeto de la misma material, un poco más denso, un poco más grande, con las mismas consecuencias. Si se aplica en un punto fijo la fuerza necesaria, va a destruir. Esto, pues, es evidente que es factible que con una roca pudo haber destrozado el cráneo de la víctima y así provocando su muerte. Posteriormente, el objeto punzocortante para comprobar la herida en el costado posterior de la víctima. Vemos que, si bien es cierto que su extremo afilado le ayuda para generar un mayor, pues, daño, también lo es de que necesita necesariamente la fuerza necesaria y las características del objeto, donde aquí podemos ver en el ejemplo que no causa más daño que el golpe recibido. Sin embargo, si le aplicamos alguna fuerza mayor, podemos ver cómo este logra incluso perforar o destrozar en el punto concéntrico. Al tener una punta afilada, toda la fuerza potencial se concentra ahí, provocando un daño muy letal. Derivado de ello, pues es que la víctima tuvo laceraciones en su costado inferior. También podemos observar que el martillo en la parte frontal, es decir, la parte afilada, puede ejercer esta misma función de objeto punzocortante. También, además del daño recibido, puede provocar cortes, como hemos visto en este momento, uniformes, además del impacto recibido. Por último, la utilidad del teaser.
Este, como hemos mencionado anteriormente, se utiliza para paralizar o incluso inmovilizar a su víctima. Esto para que pues repelan algún peligro inminente. En este momento podemos ver el mecanismo de cómo es que este objeto funciona. Y es que aplicando una carga eléctrica podemos ver cómo los polos liberan este tipo de electricidad que aplicado en un lugar particular como lo puede ser el cuello o la nuca del agresor lo puede dejar inconsciente e incluso también lo puede dejar paralítico, es decir, paralizado durante algunos instantes. Es derivado de esto que nosotros podemos concluir que la causa de la muerte de la víctima fue objeto de estos tipos de medios, de mecanismos de armas blancas, por lo que se deduce que fue un reajuste de cuentas donde cualquier objeto puede ser uso para provocar la muerte en una persona.